Bienvenidos, señores, un día más. Ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, Encuentros con Motril. Y hoy retomamos uno de nuestros viajes en el tiempo a través de una de las zonas árabes más importantes de nuestro municipio. Estábamos en la zona sur de la Plaza de España, ya conocíamos en su día toda la zona de la judería y nos quedaba esta zona importantísima para todo el movimiento cultural, social, mercantil de nuestro municipio. No en balde, el programa anterior descubríamos que entrando por Jardinillos, calle Zapateros, hasta esta zona, descubríamos que es una de las calles más importantes de Motril, donde se encontraba la mezquita. El año 1500, desaparecía el 1500 y pocos años. Encontramos el ayuntamiento, encontramos la Puerta de Santiago, encontramos, como decimos, mucho movimiento mercantil, social y cultural. Nos adentramos ahora aquí en la Plaza de San Agustín, que posiblemente ya nos explicaba don Manuel Domínguez en su día, pues que era también quizás la plaza también con mayor movimiento incluso que la propia Plaza de España, ya que el movimiento civil se concentraba mucho más aquí todavía que en la Plaza de España. Don Manuel, si le parece, continuamos en este viaje, sí, aquí en esta plaza, como decíamos, tan importante para Motril, San Agustín, pero importante desde el punto de vista comercial, importante desde el punto de vista religioso. Contábamos que el primer convento que se hace en Motril se hace aquí, el convento de los mínimos de la Victoria. Yo he contado varias veces cuando se hace por una pelea entre los clérigos de la Iglesia Mayor y los concejales del ayuntamiento, los regidores del ayuntamiento. Motril a principios de... Cuando termina la guerra de Granada, en 1570 aproximadamente, Motril no tiene ningún convento religioso. La única institución religiosa que existe es la Iglesia Mayor y no tiene, pues eso que en aquella época se tenía gala, ¿no? Tenía orgullo patrio de tener algún convento de fraile o de monja, y Motril no tenía. Precisamente en aquellos años de 1575 muere una de la mujer de uno de los regidores y lógicamente el regidor le pide a los sacerdotes de la Iglesia Mayor que toquen a pino, que era dar 3 toques de campana, y en aquella época se diferenciaba el toque de campana entre hombre y mujer. A la mujer se le daba dos repiques y al hombre 3 para diferenciarlos, ¿no? Y como pues decía, es que él, mi mujer, que soy uno de los primeros autoridades de Motril, pues quiero 3 como los hombres. Se pelean, la Iglesia dice que eso no es normal y él dice, bueno, pues acabó. Para evitar el problema me traigo una orden religiosa a Motril y montamos un convento. Y que me hagan caso. Y que me toquen los repiques que me tengan que tocar. Madre. El problema surge en aquella época, porque no todos los motreños están de acuerdo en montar un convento. Traes una orden nueva. Una orden a Motril, porque traer una orden a Motril vale dinero. O sea, hay que darle tierras, hay que darle propiedades, hay que darle edificios, hay que darle iglesia, hay que darle renta, sustento, etcétera. En aquella época, 1575 aproximadamente, Motril es muy pobre, tiene pocos habitantes, tiene 600 familias aproximadamente, 600 vecinos, unos 1.200 habitantes aproximadamente, unos 1.800, una cosa así, y ellos lo ven muy pobre. Motril había sido disminuido en población muy importante porque se había expulsado a la población mudéjar, había que repoblar Motril en esa época, era una época de crisis económica muy importante, y ahora a algunos de los regidores se le mete en la cabeza que montar un convento de frailes. Y efectivamente, al final lo consigue porque son los que mandan, y al final hablan con los mínimos de la Victoria de Granada y le establecen este convento de mínimos de la Victoria en Motril. Tienen que buscar dinero, y ¿dónde buscan el dinero? Pues en uno de los personajes más importantes de esos años finales del siglo XVI, principios del XVII, que es Alonso de Contreras. Alonso de Contreras es el que financia la construcción de este convento y de la iglesia, que está terminado todo para 1605, y a cambio de qué, pues de ponerle nombre a la capilla mayor y de que la capilla mayor de la iglesia fuera la zona de entierro para su familia, para él y su familia. Eso era un honor importantísimo. Eso le costó más de 20.000 ducados la broma, que era muchísimo dinero para construir este magnífico convento que se construye aquí, y la iglesia mudéjar. La verdad es que fue una de las zonas
se convierte rápidamente en una de las zonas religiosas más importantes de Motril. Viene la Orden Mínima de la Victoria, se establece la calle esta, que es la calle de la Victoria, nada tiene que ver con cosas de la Victoria, de guerra ni nada, sino es la calle del convento de la Victoria, ¿no? Por eso se llama calle de la Victoria, ¿no? Ajá, claro, vale, vale. Se convierte en una de las zonas más importantes, el convento, un magnífico monumento de finales del 16, principios del 17, y la iglesia, una iglesia pues, de tradición mudéjar, muy bonita, que no se conserva. Pero además imagino también que en aquella época habría como ganas de revancha, ganas de cristianizar todo más. Sí, claro. Entonces era como... La época de cristianizar todo. Entonces era como darle la vuelta a todo, claro, y decir, pues... la época de cuando llegan los cristianos a poblaciones musulmanas, una de las cosas más importantes es la cristianización, ¿no? Es convertir todo lo que era el mundo islámico en el mundo cristiano, ¿no? Y claro, en aquella época tener un convento en la ciudad era un motivo de orgullo, ¿no? Y si además en el convento había algún fraile santo, pues más todavía, ¿no? Es decir, que pues... era borrar la huella musulmana y transformarla en ciudad cristiana. Recordamos que decíamos que justo por detrás teníamos un cementerio. El cementerio musulmán. Curiosamente, el cementerio... Casi llegando al patio de los agustinos, ¿no? Sí, ese cementerio para 1580 está incluido ya dentro de la huerta, ya no se usa, y está incluido dentro de la huerta de los frailes mínimos. Porque ahora el cementerio que se usa es uno nuevo que se hace a espaldas de la iglesia mayor. Porque ya en principio ese cementerio se había pensado, el de arriba, para los cristianos nuevos, es decir, para los moriscos, pero como se expulsan de Motril a los moriscos, ese cementerio se quita y se crea el cementerio nuevo de Motril para cristianos que no pueden pagar, porque los que pueden pagar se entierran dentro de la iglesia, o si pueden pagar mucho dentro de las iglesias conventuales, porque los conventos cobraban más que la parroquia, y lógicamente pues ya ese cementerio se cierra, este de aquí, ya estaba incorporado a la huerta de los mínimos de la Victoria y ya desaparece. Y aquí estaba el mercado de la verdura y el mercado del pescado. En esta zona sí que a partir de donde estamos ahora, donde estaba establecido todo el mercado del pescado y el mercado de la verdura y después del pescado a continuación, que estaba hasta el siglo XX, es decir, hasta bien entrado el siglo XX, hasta que no se hace el mercado municipal, en una situación de salubridad que no la podemos imaginar todos, ¿no? Ya, imagino, claro, aquella época. Pero imaginamos, hasta el siglo XX, hasta el año 55 que se hace el mercado municipal, es una situación de salubridad que era famosa en la provincia de Granada aquella época. La calle es casi como un bulevar, porque es como se plantea, ¿no? Es decir, prácticamente con un pequeño bulevar. ¿Sería originariamente tan ancha? Tampoco, porque cuando se arregla aparecen restos de construcción a mitad de la plaza, o sea que las casas estarían más cerca, ¿no? O sea, seguramente aquí habría una calle, aquí habría edificios y una callecita donde está la calle Victoria, la calle Victoria, que continúa empezaría la plaza, quizá, ¿no? Claro, aproximadamente. Hoy donde están los árboles. Se ha podido ganar toda esa zona hacia arriba. Y el ancho se ha ganado también, es más ancha. Seguramente, ¿no? Es decir, que posiblemente aquí estemos hablando, pero eso sería ya en el siglo XVIII, que es siglo XIX, que se arregla un poco. Esta plaza, que en realidad es, no sé, Avenida de San Agustín, ¿tenía anteriormente otro tipo de nombre? Era la avenida del Convento de la Victoria, la calle del Convento de la Victoria. Es la calle del Convento de la Iglesia de la Victoria, el Convento de la Victoria, la calle del Mercado. Le dicen, aquí había una de las posadas más famosas de Motril, una de las donde está este edificio blanco, una de las posadas más famosas de Motril, que se mantuvo curiosamente hasta los años 90, se existió el edificio hasta los años 90. Y el convento cae en la época de la Guerra Civil, se quema en la Guerra Civil. Es curioso, ¿no? Quizás por el interés de los agustinos, ¿no? Esto estuvo durante mucho tiempo, cuando se desamortiza en la época del siglo XIX, en la época de la desamortización de Mendizábal. El convento es comprado por una familia de Motril, después lo compra la familia Lario, era el sitio donde se alojaba a los trabajadores y a los forasteros que venían a cortar la caña, para la fábrica Nuestra Señora de la Cabeza, es decir, la Arcolera, hoy que nosotros conocemos la Arcolera, todo esto el convento lo tenía arrendado o lo había comprado Larios para alojar de apero para la fábrica. Y la iglesia durante mucho tiempo fue secadero de seda e incluso teatro.
Ajá. Fue teatro, aquí se dieron muchas obras de representación en esta iglesia. Después, Teatro, secadero de algodón. Sí, secadero de seda, de algodón, de seda, almacén de algodón. Almacén de algodón. Y porque se desamortiza y se desacraliza, ¿no? Y después, a partir del final del siglo XIX, vienen los agustinos a Motril y se vuelve otra vez a sacralizar. Y sobre en 1915 se arregla, se recupera la iglesia y bueno, es como el aspecto que la tenemos. Tenía nada más que una torre, hoy tiene dos, ¿no? Solamente tenía uno. Después, en los años 60, se le da un poco de paralelismo a la iglesia, se le añade otra torre, pero... Sí, que está ya más reciente, sí, ¿no? Está más reciente. La original es la que pega al convento. Y el convento, curiosamente, cae derribado en la época de la guerra, se incendia, pero curiosamente, a pesar de ser un buen edificio, no se restaura. Es decir, a pesar de ser un buen edificio arquitectónico, tenía un claustro magnífico de arcos de medio punto, de tipo renacentista y tal, no se restaura. Regiones devastadas, que es la que en los años 40 hacen las restauraciones de los edificios y tal, no restaura, curiosamente, el convento. Quizás porque los agustinos piensan que destinarlo a otras cosas, ¿no? Otro uso, y no se restaura. Esta es la puerta original del convento. Esta de aquí. Esta de aquí es la puerta original del convento, el escudo de los mínimos de la Victoria está en la parte superior. Por aquí se entraba al convento de la Victoria, al antiguo convento de la Victoria. Se ha conservado la portada de piedra del convento, y arriba el escudo de la orden. Está muy desgastado. Está muy desgastado, en pero piedra. El escudo de la orden está en la puerta principal del convento de los mínimos de la Victoria. Nos podemos imaginar un convento que tiene unas propiedades inmensas. 4.000 marjales de tierra y más de 70 casas en Motril, ¿no? Es decir, y aparte de censos y propiedades y rentas y no sé cuánto, es el convento más rico, posiblemente porque es más antiguo, más rico de Motril, y además los motrileños tienen a gala de, si se precian como clase social, antiguamente, era de enterrarse aquí. Es decir, aquí era 3 veces más caro, claro, que y de más enterrarse prestigio. Entonces la cuestión de prestigio era enterrarse aquí. Por eso se explica que el convento de la Victoria tuviera esa inmensidad de propiedades. Cuando se desamortiza tiene 4.000, casi 4.000 marjales, la Bernardilla también, en Guarzo, en Vélez, en Motril, tiene una cantidad de propiedades inmensas para 7, 8 frailes que había aquí, ¿no? Es decir, que evidentemente tuvieron... Curiosamente, uno de los frailes, Fray Pedro de Torres, de los frailes del convento de la Victoria, es el que funda la Sociedad de Amigos del País de Motril en el siglo XVIII, el Fray Pedro de Torres, y crea, o quiere crear, que no lo consigue, una escuela de agricultura en Motril, una institución que quiere crear en Motril, que no la consigue, a todo el mundo le parece muy bien, pero al final nadie apuesta económicamente por crear una escuela de agricultura, porque él decía que en el final del siglo XVIII uno de los grandes problemas que tenía la agricultura en Motril es que los agricultores no sabían cultivar la tierra y que por lo tanto había que enseñarlos con las nuevas técnicas y tal. Él intentó crear su escuela de agricultura, se conserva toda la documentación, pero al final nadie, ni los motrileños, ni en Madrid, en La Corona, nadie apostó por esa escuela de agricultura y se quedó en el proyecto de Fray Pedro de Torres y lógicamente de la idea de regenerar el modelo arquitectónico de nuestra ciudad. La iglesia es una iglesia, está terminada en 1605. Esta iglesia la costea también Alonso de Contreras y su mujer Ana Gutiérrez para enterrarse. Él y su familia, efectivamente, en la capilla mayor, todavía podemos ver las cartelas donde habla de su nombre, de los patronos de esto. Y aquí, si no se arruinaron, le faltó poco, pero sí que destinaron una gran cantidad de dinero. Metió mucho dinero. Muchísimo aquí. Dinero, una cantidad importantísima en la construcción de la iglesia y del convento. Fue el gran patrón de los mínimos de la Victoria. Evidentemente alguien había que buscar que pudieran pagar lo que valía la construcción de un edificio de esta manera y el mantenimiento y las propiedades que había que tener los frailes. Y por lo tanto, como decimos, es el primer convento que se crea en nuestra ciudad, el convento. Después vendrían más, pero este es el primero y además el más importante de la historia de la ciudad. Y en cuanto a las imágenes que tiene... Bueno, la imagen en la portada está atribuida a Pedro Cano,
un hermano de Alonso Cano, no está certificada. El Buen Pastor que tenemos ahí en la portada es don Manuel González Ligero, es una escultura de don Manuel González Ligero. En la portada, sí, en la original, piedra gris del cerro de la cantera, el Cerro del Toro, igual que la otra. Pero la iglesia es una iglesia muy bonita, de arco triunfal, pero lo más bonito que tenía la iglesia era el techo mudéjar, de madera, que evidentemente pues, desapareció por el incendio, en la época de la guerra. Pero es un edificio que no está mal en su modelo protobarroco, una arquitectura mudéjar protobarroca y tal, un edificio que está bien conservado. Y la portada es la mejor portada que tenemos en Motril, la única, diría yo, que se ha trabajado en condiciones, ¿no? Porque el resto de los edificios eclesiásticos no tienen portadas, excepto este. Es la única portada. No es de una gran calidad ni de una grandeza importante, pero tiene su importancia, evidentemente, claro. Lógicamente. 2 alturas de arco medio punto, con su estructura, una capilla, una venera en la parte superior y un arco de un frontón circular en la parte superior y 2 pináculos muy típico de las construcciones, y piedra gris, piedra de la cantera del Cerro del Toro, con toda seguridad. Con toda seguridad, esta piedra que se utilizó en todos los edificios eclesiásticos de Motril y en los edificios civiles. Cualquier portada de casas antiguas de Motril, nos podemos fijar, siempre tiene la misma piedra, la piedra gris, o es berroqueña de Vélez o gris del Cerro del Toro. ¿Y el por qué el nombre de los mínimos? Era el nombre de la orden. Frailes mínimos de Nuestra Señora de la Victoria, de San Francisco de Paula. No de así, de Paula. De Paula. Curiosamente, como fue la primera orden, en aquella época los motrileños tenían la costumbre, era muy bonito, de amortajarse con un hábito. Ajá. Y como estos eran los más famosos hábitos que había que pagar, lógicamente, para amortajarse. Los de bien. Sí. Los demás no se ponían ni hábito ni se enterraban aquí. Ni se enterraban aquí. Se ponían el hábito pagaban el hábito de los frailes mínimos para ponerse el hábito. El mismo de ellos. El mismo de ellos, porque se creía que era un tejido santo. Claro. Lógicamente era ese tejido santo y la costumbre, ¿no? Se prestigiaba, ¿no? Claro. Tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Se ponían el hábito de San Francisco de Paula, que era un hábito de color gris oscuro. Ajá, gris. Y se ponían ese hábito para enterrarse en la mortaja, ¿no? Es muy curioso. La iglesia está llena de cristas, por debajo está hueca, prácticamente. Debajo del altar mayor está la gran crista que se hizo Alonso de Contreras, pero las capillas laterales también están huecas y prácticamente la mitad del edificio, de la planta del edificio, también está hueco. Nunca hemos podido verlo, pero sí que hay documentos anteriores de las obras que se hicieron en 1915, que hicieron los agustinos, que sí, uno de los frailes agustinos recogió los sitios donde estaban las cristas de entierro de la iglesia. ¿Se quedaron huecas porque ya no se enterraron más? No, por cristas de enterramiento. Hasta tal punto se cerraron porque se hacían entierros ilegales, ¿no? En el siglo XIX se hacían entierros ilegales, es decir, la gente, como la idea era enterrarse en sagrado, pues lo venían por la noche y como estaba esto abandonado y metían el muerto. Ya habían enterrado en sagrado a su pariente, ¿no? Y en las costumbres, ¿no? Fue, como decía, salón de teatro, es decir, fue teatro. Salón de teatro. Mucho tiempo. Muchísimas representaciones teatrales. La seda, el algodón. A partir del siglo XIX se hicieron aquí. Como Motril no tenía otro teatro, se hacían aquí. Además, les venía muy bien porque tenía hasta escenario, ¿no? Es decir, que evidentemente se hicieron aquí. Y después, bueno, fue restaurada, no al completo, después de la guerra. Evidentemente toda la madera de los techos, que además decían que era de lo más bonito que había en la provincia de Granada, toda la alfajería, todo el techo de la iglesia, incluso sobre el coro, era el más bonito todavía. Eso no se restauró, eso se hizo de hormigón o de bovedilla y ya está, ¿no? Pero la madera no se restauró, y los restos, el altar mayor y esas cosas tampoco, pero sí que queda. Esta iglesia es muy bonita porque tiene un arco de triunfo. Para pasar de la mayor al altar mayor hay un arco, que es donde pone reinando Felipe III y tal, eso se llama arco de triunfo. Esas iglesias de arco de triunfo son muy bonitas. Y esta es una típica iglesia de carácter mudéjar, de arco de triunfo. Y la plaza mantuvo durante mucho tiempo pues la estructura
de plaza de mercado, ¿no? Aquí, a partir de aquí, mercado de las verduras, más para allá, el mercado del pescado, ¿no? Es decir, que esto fue pues, una zona comercial importantísima. Hay muchísimas fotos de principios del siglo de esta plaza y se puede ver que tenía ese aspecto de bulevar o de medio bulevar, pobre, porque en Motril no tuvimos nunca la época también una gran que estamos escultura, hablando, claro. ni nada por el estilo. Bueno, pues aquí vamos a finalizar este segundo trayecto, este segundo recorrido de esta gran zona motrileña, de gran relevancia, de gran importancia. De hecho, avanzamos poco, porque hay mucho que contar, lógicamente, y todavía, si ustedes lo comprueban, pues estamos en una zona que tiene pues un sabor muy especial para todos los motrileños, con el mercado municipal que aquí también se conforma de vez en cuando, también el mercado que tenemos allí pues, para la fruta, para la verdura, para el pescado, etcétera, etcétera, y de gran tráfico y de gran movimiento aquí en nuestro municipio. Nosotros les emplazamos ya para el próximo programa de nuestra alquería, donde vamos a continuar. Recuerden que empezábamos en calle Zapateros, desde Jardinillos hacia acá, y vamos a terminar en lo que actualmente conocemos como la Plaza de la Tenería, que descubriremos que la Tenería no estaba exactamente en esta zona, pero casi casi. En fin, les emplazamos para el próximo programa, donde seguro que van a descubrir muchas más cosas aquí con nosotros. Gracias, hasta la próxima, adiós.